Tío, ¿te acuerdas del cumpleaños de Santi? Sí, aquel sábado en el bar de siempre, el de la terraza con las estufas que nunca funcionan. Pues esa noche cambió mi vida. No exagero. Me enteré de algo que no vi venir ni de coña, y te juro que desde entonces no he vuelto a dormir igual. Todo empezó con un detalle pequeño, una tontería, pero de esas que te hacen levantar las cejas. Laura, mi mujer, llevaba semanas con esa sonrisa rara. No sé cómo explicarlo, no era feliz, era como de satisfacción privada, como cuando alguien sabe algo que tú no haber, después de tantos años casados uno ya se conoce los gestos, los silencios. Y ese en particular no me gustaba un pelo. Esa noche ella no venía conmigo. Dijo que iba a una cena con unas excompañeras de trabajo, en el centro. Yo no pregunté mucho. ¿Para qué? ¿Confianza, no? Pues sí, eso creía yo. El caso es que al salir del bar con los chavales, ya un poco tocados, fuimos al parking y en ese momento vi el coche de Laura. Bueno, no su coche. Uno que había visto varias veces frente a casa los últimos meses. Siempre de noche. Siempre aparcado en doble fila, con el motor encendido. Pensaba que era algún vecino con insomnio, pero esa noche lo vi claro. El coche estaba ahí, en una calle cercana, y en el asiento del copiloto, estaba ella. Laura. Con un tío. Vi sus siluetas. Estaban, joder, tío, no sé cómo decírtelo. No estaban hablando. No estaban discutiendo. Estaban dándose un revolcón como si estuvieran en un puto hotel de paso. En un puto coche. En mitad de la calle. Me quedé clavado. En silencio. No dije nada. No hice nada. Solo miré. Unos segundos. Suficientes para saber que esa imagen no se me iba a borrar de la cabeza nunca más. Volví al coche sin decir ni una palabra. Los colegas pensaron que me había mareado por el alcohol. ¿Mareado? Ojalá hubiera sido solo eso. Cuando llegué a casa, Laura aún no había vuelto. Normal, claro. A saber dónde se habían ido después. Me senté en el sofá con la tele puesta y los ojos fijos en el suelo. No pensaba en nada. No podía. Era como si me hubieran golpeado en la cara con una losa de hormigón. A las 3:15 llegó. Se metió en la ducha sin decir palabra. Luego vino al salón con su pijama de siempre, ese que lleva años usando como si no pasara nada. Me dio un beso en la cabeza. Yo ni me moví. Me miró raro, como esperando que dijera algo. Pero no. Esa noche decidí que el silencio iba a ser mi aliado. No le dije nada. Pero por dentro, ya lo sabía todo. Y a partir de ahí, empezó la cuenta atrás. Durante los 3 días siguientes fingí normalidad, pero cada minuto era una tortura. Me despertaba antes de que sonara el despertador, desayunaba con Laura como si no supiera nada, y me iba al trabajo con una sensación de asco en el cuerpo que no sabía cómo disimular. No podía sacarme de la cabeza lo que vi aquella noche, sus movimientos dentro del coche, los gestos, la forma en que reía, sí, porque la vi reír, como una adolescente nerviosa después del primer beso. Esa imagen me destrozaba más que todo. No eran solo 2 cuerpos follando en un coche, era ella comportándose como si su vida conmigo no existiera, como si no tuviéramos una hija, una casa, 14 años de compartir la misma cama. Me preguntaba si era la primera vez o si esa mierda llevaba meses ocurriendo. No tenía respuestas y tampoco tenía pruebas para montar una escena sin que todo se convirtiera en un tú estás paranoico o te lo has inventado. Lo que sí sabía era que no podía seguir haciéndome el tonto. Necesitaba entender qué estaba pasando de verdad. El jueves por la tarde, aprovechando que Laura había salido por el pan y Martina estaba en casa de una amiga, me encerré en el despacho y abrí una libreta.
Empecé a escribir todo lo que recordaba, cada detalle, cada momento que me había parecido raro desde hacía unos meses. Las cenas que cancelaba a última hora, los mensajes que le entraban y que respondía en el baño, las veces que decía que iba a ver a su madre y tardaba 3 horas en volver sin bolsas ni explicaciones. Era una lista larga. Más larga de lo que me esperaba. Cuando terminé, me senté en silencio, con el bolígrafo en la mano, y comprendí que no estaba loco. Solo había estado ciego. No sabía quién era el tipo. No le vi la cara aquella noche, solo el perfil y el pelo oscuro. Podía ser cualquiera. Un vecino, un compañero de algún curso, un imbécil con coche y poca vergüenza. Esa parte me comía por dentro. No por celos, sino por la sensación de que había alguien entrando en mi vida por la puerta de atrás, aprovechando que yo confiaba. Y lo peor es que ella no parecía arrepentida. No mostraba ni una señal de incomodidad, ni una mirada baja, ni un gesto de culpa. Seguía actuando igual, con esa sonrisa vacía, con la misma rutina, los mismos comentarios sobre la cena, el colegio, la lavadora que hacía ruidos raros. Como si yo fuera el gilipollas que no se entera de nada. Como si todo estuviera bien. El viernes por la noche, después de cenar, Laura se duchó y se puso el pijama. Se sentó en el sofá con su tablet y empezó a ver una serie. Yo me senté a su lado y me quedé mirándola. No dijo nada. A los 10 minutos se giró hacia mí y me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no, que estaba cansado. Asintió y volvió a su serie. Esa reacción, esa indiferencia, me confirmó que todo lo que sospechaba era cierto. Nadie que esté enamorada reacciona así cuando su marido le clava los ojos durante 10 minutos seguidos en completo silencio. Esa noche me acosté sin tocarla. Me di la vuelta y me mantuve despierto mirando la pared hasta las 3 de la mañana. Pensé en muchas cosas. En divorcio, en mentiras, en venganza. Pensé incluso en cómo sería su cara si le decía que lo sabía todo. Pensé en mi hija y en cómo iba a afectar todo esto. Pero sobre todo pensé en que ya no sentía amor. Sentía desprecio. Una mezcla de decepción y rabia que no sabía cómo manejar. Lo peor no era el sexo con otro, era la traición fría, planificada, la cobardía de no decir nada, de reírse de mí a la cara mientras se abría de piernas en un coche para otro. El sábado por la mañana tuve que ir a trabajar porque uno de los clientes tuvo un problema con el sistema de refrigeración. Salí de casa a las 7 y volví a las 12. Laura no estaba. En la mesa de la cocina había una nota, escrita con su letra, que decía que había salido a hacer unas compras al centro. Normalmente me habría parecido una excusa inocente. Pero esta vez me levanté, salí a la calle, me metí en el coche y empecé a conducir por la zona del centro comercial. No sé qué esperaba encontrar. Quizás su coche aparcado donde no debía, quizás a ella entrando en algún sitio con el otro. Estuve dando vueltas durante más de 1 hora. No la vi. Pero al pasar por una calle secundaria, reconocí un coche negro estacionado. El mismo de aquella noche. Aparcado frente a un bloque de pisos antiguos. Lo reconocí por la matrícula, por el abollón en la parte trasera. Me quedé parado, observando. No me atreví a bajar. No sabía si ella estaba ahí. No tenía ninguna prueba. Solo una corazonada. Volví a casa con el estómago revuelto. Cuando entré, Laura estaba fregando la encimera como si nada. Llevaba ropa distinta a la que solía ponerse para comprar. Maquillaje suave, pelo recogido con esmero. Olía a perfume, a uno que no era suyo. Me miró, sonrió, y me preguntó qué tal el trabajo. Le dije que bien. Me preguntó si quería comer. Le dije que no tenía hambre. Me fui a la habitación y cerré la puerta. Esa noche no dormimos juntos.
Le dije que tenía dolor de cabeza y que me iba a dormir al sofá. No protestó. Ni una palabra. Cualquier mujer que quiere a su marido insiste, se preocupa. Ella ni se inmutó. Se dio la vuelta y apagó la luz. Me quedé solo, en el sofá, mirando el techo. En silencio. Como un puto fantasma en mi propia casa. Y ahí fue cuando supe que esto no tenía arreglo. Ya no era una sospecha. Era un hecho. Me estaba engañando. Y ella no pensaba parar. Ni explicarse. Ni sentirlo. Ni decírmelo. Solo quedaba esperar el momento adecuado para destrozarle su mentira. El domingo me desperté con una decisión tomada. No podía seguir soportando la mentira. No quería pasarme otro día fingiendo que todo estaba bien mientras mi cabeza hervía por dentro. Tenía que enfrentarla, pero no con gritos ni golpes ni escándalos, sino con hechos. Me miré al espejo mientras me lavaba la cara y noté que tenía la expresión cansada, los ojos hundidos y una especie de dureza en la mandíbula que no recordaba haber tenido antes. No era tristeza, era rabia contenida. Sabía que no podía hablar sin pruebas porque me iba a negar todo, así que la única forma de dejarla sin salida era hacerlo en el momento exacto, con las manos en la masa o con algo tan evidente que no pudiera inventar otra excusa. Durante el desayuno, mientras Martina hablaba sin parar de una excursión del colegio, Laura se reía como si nada. La miré y me pareció otra persona. Esa risa no era de mi mujer, era la de alguien que se sabía impune. Sentí una punzada de asco tan fuerte que casi me atraganto con el café. Le dije a Laura que tenía que ir al taller a revisar el coche, pero en realidad aparqué a unas calles del centro y me quedé esperando. Sabía que a esas horas solía salir, porque últimamente los domingos por la mañana desaparecía con cualquier pretexto. Me esperé dentro del coche, observando la puerta del portal de enfrente. Pasó una hora. Luego otra. Casi me doy por vencido hasta que la vi salir. Llevaba un abrigo beige y las gafas de sol grandes que usa cuando quiere pasar desapercibida. Caminaba deprisa, mirando el móvil, y giró la esquina hacia la parada de taxis. Seguí a cierta distancia y vi cómo subía a uno. Me metí al coche y lo seguí sin perderlo de vista. El taxi se detuvo en una zona residencial, bastante lejos del centro. Vi cómo bajaba y entraba en un edificio. Esperé unos minutos. Al poco, apareció un hombre desde el portal, unos 40 y tantos, moreno, con chaqueta de cuero y un aire de seguridad que me dio asco. La abrazó en plena calle y ella lo besó sin mirar alrededor. Fue rápido, pero suficiente. Me quedé inmóvil, con las manos en el volante apretando tanto que me temblaban los dedos. La rabia me subió a la garganta y tuve que respirar hondo para no bajarme y montar un escándalo en medio de la calle. Me limité a observar cómo subían juntos al piso. Me quedé allí 40 minutos, hasta que comprendí que no hacía falta ver más. Ya estaba todo claro. Volví a casa sin saber qué cara poner. Martina me preguntó si íbamos a comer fuera, como solíamos hacer los domingos, y le inventé que me dolía la cabeza. Me encerré en el baño y me senté en la tapa del váter con la mirada fija en el suelo. No sabía cómo actuar. Me invadía una mezcla de humillación y furia que no sabía canalizar. Me planteé muchas cosas, desde irme esa misma tarde hasta esperar a la noche para que no se enterara la niña. Pero cada vez que pensaba en el tipo, en su abrazo, en su cara de satisfacción, me hervía la sangre. Me levanté, salí del baño y esperé. A las 6:30 escuché la puerta. Laura entró con la voz animada, saludando a Martina. Llevaba una bolsa con pan y fruta, como si acabara de venir del supermercado. Me saludó desde la cocina y me preguntó si quería café. Le dije que sí, con una calma que me sorprendió. Me temblaban los músculos de la cara, pero mantuve el tono normal. Se sentó frente a mí,
con su café, hablando de cosas banales. Y ahí fue cuando lo solté. ¿Quién es el del abrigo de cuero? Dije sin apartar la vista de su cara. El gesto que hizo fue exactamente el que esperaba, parpadeó rápido, se quedó muda un segundo, luego se echó hacia atrás con la taza en la mano y fingió no entender. ¿De qué hablas? Del tipo con el que te he visto esta mañana, contesté. No te molestes en mentir, Laura. Sé perfectamente dónde has estado y con quién. El silencio que siguió fue insoportable. Me miraba intentando calcular qué podía o no decir. Luego respiró hondo, bajó la mirada y soltó una frase que me hizo apretar los puños. No es lo que piensas. Me reí sin ganas. Claro que no, Laura. Supongo que los besos eran parte de una terapia o algo así. Ella se levantó, apoyó las manos en la mesa y empezó a hablar con un tono que no le conocía. No he hecho nada malo, Rubén. No me entiendes. Hace meses que entre nosotros no hay nada. Yo me siento sola, vacía. Necesitaba a alguien que me escuchara. Él me escucha. Te escucha mientras te metes en su casa, le interrumpí. No me jodas, Laura. Ella giró la cara con rabia y se puso a la defensiva. No grites, que está Martina. Pues habrías pensado en ella antes de hacer lo que has hecho, le dije bajando la voz. No me hagas pasar por idiota. Llevas meses engañándome y ni siquiera has tenido el valor de decírmelo a la cara. No quería hacerte daño, dijo sin mirarme. De verdad que no fue planeado. Simplemente pasó. Claro, simplemente pasó, respondí. Como si un día tropezaras y te cayeras encima de él. Se levantó del todo, cruzó los brazos y se apoyó contra el fregadero. Ya está bien, Rubén. No voy a aguantar que me humilles. No soy la única culpable. Hace años que nuestra relación está muerta. Tú también te alejaste, dejaste de mirarme, dejaste de hablar conmigo, y yo me cansé de esperar a que volvieras a ser el hombre que conocí. La escuché sin decir nada. Cada palabra era como un clavo más en la tapa del ataúd de nuestro matrimonio. No negaba el engaño, solo lo justificaba. Y lo peor era que lo hacía con esa frialdad suya, con esa voz tranquila, sin una lágrima, sin arrepentimiento. Como si estuviera explicando un trámite burocrático. Cuando terminó, se quedó mirándome, esperando una respuesta. Entonces, ¿ya está? Le pregunté. ¿Eso es todo? ¿Te has follado a otro porque te sentías sola? No hables así, susurró con los labios apretados. No lo entiendes. No se trata de sexo. Se trata de sentirme viva. Viva a costa de humillarme, dije. Muy bien, Laura. Pues enhorabuena, ya lo has conseguido. Martina entró en ese momento a la cocina y nos vio frente a frente. Laura intentó disimular, pero la tensión era tan obvia que la niña lo notó al instante. Preguntó si todo estaba bien. Le sonreí y le dije que sí, que su madre y yo solo estábamos hablando de cosas de adultos. La mandé a su habitación con la excusa de que se pusiera el pijama. Cuando se fue, el silencio se volvió insoportable. Laura rompió el hielo diciendo que no quería discutir más. Dijo que no sabía qué iba a pasar, que necesitaba tiempo. Me miró con esa expresión vacía que se pone cuando ya no hay nada más que decir. Dijo que no quería separarse todavía, que por Martina era mejor esperar. Me pidió que fuera comprensivo. Me pidió calma. ¿Calma? Repetí casi en un susurro. Me estás pidiendo calma después de romperme la vida en dos. Ella se giró, cogió el móvil y dijo que necesitaba salir a despejarse. Le dije que si cruzaba la puerta, no volviera. Me miró unos segundos y aún así se fue. Me quedé solo en la cocina, con el olor a café frío y la taza a medio vaciar.
Sentí una especie de vacío que no era tristeza, sino algo más denso, una mezcla entre el orgullo herido y la certeza de que ya no había vuelta atrás. No lloré, no grité, solo me quedé quieto. Escuché a Martina toser desde su cuarto y pensé que tendría que explicarle algo, pero no sabía cómo hacerlo sin destruirla también. Subí, la tapé con la manta y le di un beso en la frente. Volví al salón, apagué las luces y me senté en el sofá. A medianoche oí la puerta. Laura volvió. Caminó despacio, sin hacer ruido, pero no me moví. Entró al dormitorio y cerró la puerta con llave. Me quedé en el sofá hasta que amaneció. Pensé en todo lo que había dicho, en cada palabra, y me di cuenta de que no había pedido perdón. Ni una sola vez. Y fue en ese momento, cuando el sol empezaba a entrar por la ventana, cuando supe que lo próximo que iba a hacer no sería hablar. Sería actuar. No dormí ni un minuto. Me quedé sentado en el sofá hasta que el reloj marcó las 7 y escuché el ruido de la ducha. El sonido del agua me revolvía el estómago porque sabía que se estaba preparando para salir como si nada, como si anoche no hubiera pasado nada. Me levanté y fui a la cocina a preparar café. Tenía la cabeza fría, no por calma, sino porque ya había decidido qué iba a hacer. No iba a discutir más ni suplicar explicaciones. Ya las había tenido y no valían nada. Lo único que me quedaba era devolverle algo de lo que me había hecho sentir. No venganza barata, no violencia, solo una respuesta que no pudiera olvidar. Cuando bajó a la cocina, olía a champú y llevaba esa expresión falsa de normalidad. Me dio los buenos días como si fuéramos una pareja cualquiera. Yo contesté igual. Martina bajó después y se sentó a desayunar mientras Laura hablaba de los planes del día. Yo la observaba y cada palabra suya me sonaba a farsa. Esperé a que mi hija se fuera al colegio para hablar. Esta tarde no vengas, le dije sin mirarla. He pedido el día libre y necesito estar solo. Laura me observó unos segundos sin entender. ¿Qué dices? ¿Qué necesito estar solo? No quiero verte en casa cuando vuelva. Quiso hablar, pero le corté con un gesto. No me interesaban sus argumentos. Se marchó sin decir nada. En cuanto la puerta se cerró, empecé a preparar todo. Cogí el portátil, un cuaderno y mi vieja cámara. No era un espía ni pretendía serlo, pero necesitaba tener control sobre lo que iba a pasar. Revisé el coche, cargué el móvil y conduje hasta la zona donde vivía el tipo. Había memorizado la dirección cuando los vi entrar el día anterior. Aparqué en una esquina desde donde se veía la entrada del edificio. No tuve que esperar mucho. A las 11:15 salió él. Iba vestido igual que el sábado, con la misma chaqueta de cuero. Subió a su coche y se marchó. Esperé un poco más y luego entré en el portal. No me temblaban las manos, pero sentía una tensión en el cuello que me costaba controlar. Subí hasta su piso y comprobé que tenía el nombre en el buzón. Se apellidaba Campos. Lo apunté y me fui. Volví a casa y busqué su nombre en internet. Me salió enseguida, Jorge Campos, entrenador personal, dueño de un pequeño gimnasio en Alcalá. Tenía redes sociales llenas de fotos suyas sin camiseta, frases sobre superación y comentarios de mujeres aduladoras. Entre ellas, algunos me resultaron familiares. Nombres de las amigas de Laura, incluso su prima. Era un tipo que se movía entre mujeres casadas aburridas, lo vi enseguida. Ese detalle me dio una idea. Decidí que no iba a limitarme a enfrentarlo, iba a hundirle su pequeño negocio. Entré a su web, revisé el apartado de contacto y copié la lista de clientes que habían dejado reseñas. Luego busqué el gimnasio en redes y vi que Laura le daba me gusta a casi todas las publicaciones. Todo encajaba. Tenía pruebas suficientes para destrozarle su relación con ella y de paso su reputación.
A la hora de comer, Laura me llamó al móvil para preguntar si quería que trajera algo. Le dije que no, que se quedara en casa de su madre si quería, que necesitaba pensar. Me dio las gracias por entenderla. Aquella frase me revolvió. No era culpa, era alivio. Creía que ya lo había aceptado. Perfecto, pensé. Cuanto más tranquila esté, más le dolerá después. Pasé la tarde haciendo llamadas y enviando correos. Mandé un mensaje anónimo al gimnasio fingiendo ser un cliente que había visto a su dueño teniendo relaciones con mujeres casadas en las instalaciones. Usé una cuenta nueva y adjunté una foto que le había tomado saliendo del portal con Laura el día anterior. Aseguré que era evidencia de comportamiento inapropiado. Sabía que no era legal lo que hacía, pero no me importaba. Luego llamé a un amigo policía y le pedí que buscara si ese tipo tenía antecedentes. No le di detalles, solo le dije que sospechaba de algo raro. Me prometió revisar. Cuando cayó la noche, Laura me escribió que se quedaba a dormir en casa de su madre. No contesté. Me abrí una cerveza, encendí un cigarro y me quedé pensando en todo. Me dolía la cabeza, pero no quería dormir. A las 11, mi amigo el policía me mandó un mensaje. El tal Campos había tenido un aviso hace 3 años por una pelea en un bar con el marido de una clienta. No fue detenido, pero el informe existía. Sonreí por primera vez en días. Ya tenía el patrón. Esa noche imprimí todo lo que había recopilado, las fotos, los datos, los comentarios, la noticia del incidente. Preparé un sobre grande y le puse el logo del gimnasio. Al día siguiente, por la mañana, lo llevé a la puerta del local y lo dejé en el buzón. Dentro, añadí una nota escrita a mano: sigue jugando con fuego, pero ahora todos saben con quién. Volví a casa a media mañana. Laura estaba allí. Llevaba el pijama y el pelo mojado. Me preguntó si había dormido. Le dije que no. Me dijo que teníamos que hablar. Me senté frente a ella en la mesa del salón. Empezó con ese tono pausado que usa cuando quiere parecer razonable. He pensado mucho en todo lo que pasó, dijo. No quiero seguir mintiéndote, pero tampoco quiero vivir en una guerra. Creo que lo mejor sería separarnos una temporada. La miré sin pestañear. ¿Separarnos, eh? Qué cómodo. Te follas a otro y ahora resulta que la solución es que me vaya de casa. No empieces con eso, contestó con voz baja. No estoy huyendo, solo intento que esto no acabe peor. Ya acabó, Laura. Acabó el día que te bajaste de ese taxi y subiste a su piso. No dijo nada. Se limitó a mirarme con los ojos brillantes, no de lágrimas, sino de impotencia. Luego bajó la mirada y se levantó. No pienso discutir más. Si quieres irte, vete. No me voy a ir, le respondí. Esta casa es mía también, y la niña vive aquí. Eres tú la que ha jodido todo, así que si alguien se va, serás tú. Se dio la vuelta, entró al dormitorio y cerró la puerta. Escuché cómo empezaba a hacer la maleta. No subí. Dejé que siguiera. Cada golpe de cremallera sonaba como una victoria. A media tarde, bajó con una maleta pequeña y las llaves en la mano. No me miró. No voy a desaparecer, dijo. Necesito tiempo. Todo el tiempo del mundo, le contesté. Pero no esperes que te reciba cuando decidas volver. Cerró la puerta y se fue. Me quedé de pie mirando la pared del pasillo, sin emoción. Ya no sentía nada. Solo un cansancio brutal. Pasé el resto del día limpiando la casa. Tiré algunas de sus cosas del baño, quité las fotos del salón, guardé los marcos en una caja. No era rabia, era necesidad de borrar su rastro. A la mañana siguiente, recibí una llamada desconocida. Era el dueño del gimnasio.
Sonaba nervioso. Me dijo que habían recibido un sobre con información sobre uno de sus entrenadores y que estaban investigando. No quise mostrarme sorprendido. Le deseé suerte y colgué. Sentí una especie de alivio. No porque quisiera verlo arruinado, sino porque por primera vez en semanas tenía el control. No iba a recuperar a Laura, pero al menos no seguiría creyendo que podía traicionar impunemente. Esa tarde, cuando Martina llegó del colegio, me preguntó dónde estaba su madre. Le dije que había ido unos días a casa de la abuela. Me miró raro, pero no insistió. Jugamos juntos un rato, hicimos la cena y la acosté. Después, sentado en el sofá, pensé en todo lo que había pasado. No me sentía orgulloso, pero tampoco culpable. Había devuelto parte del daño, y eso me bastaba por ahora. No tenía remordimientos. A los 2 días, supe por mi amigo policía que el tipo había tenido una discusión con el dueño del gimnasio y que estaba en la cuerda floja. No me alegró exactamente, pero me produjo una sensación de cierre. Laura no volvió esa semana. Tampoco llamó. Y yo, por primera vez en años, dormí 8 horas seguidas sin despertarme en mitad de la noche. No era paz, pero era silencio. Y el silencio, después de todo lo vivido, era suficiente. Una semana después de que se fuera, Laura me mandó un mensaje. No me preguntaba cómo estaba ni me ofrecía una explicación. Solo decía que quería hablar, que no en casa, que mejor en un sitio neutral. Le contesté que si tenía algo que decirme, que lo dijera cara a cara, que no tenía nada que esconder. Me propuso que nos viéramos en una cafetería cerca del centro comercial, un sitio donde ya habíamos estado otras veces con Martina. Acepté, pero le dije que no pensara que íbamos a reconciliarnos ni a fingir que todo se podía arreglar con un café. Quería que me mirara a los ojos y me dijera en voz alta todo lo que ya sabía pero que ella no había tenido valor de admitir de forma directa. Llegué antes que ella y pedí un cortado. Me senté en una mesa junto a la ventana, con el abrigo puesto todavía. Hacía frío, pero no por el tiempo. Era una sensación que no me abandonaba desde que ella salió por la puerta. Cuando entró, la vi enseguida. Llevaba la cara sin maquillar, el pelo recogido de cualquier manera, una chaqueta que no le había visto nunca. Se sentó sin decir nada. No sonrió, no me preguntó cómo estaba. Tampoco lo esperaba. Gracias por venir, dijo al cabo de unos segundos. No lo hice por ti, le contesté sin levantar la voz. Quiero entender por qué hiciste lo que hiciste. Laura se quedó callada. Miró a un lado, respiró hondo y luego me miró como si estuviera pensando cada palabra antes de soltarla. No tengo una excusa buena. Sé que lo que hice estuvo mal. Y no te lo voy a justificar. Solo quiero que sepas que no fue por odio, ni por venganza, ni porque tú hicieras algo en particular. ¿Entonces por qué? Pregunté. ¿Fue aburrimiento? ¿Te cansaste de mí? Me sentía vacía. Me levantaba cada día y era como si todo estuviera en piloto automático. La casa, la niña, tú, todo me pesaba. No me sentía parte de nada, ni siquiera de mí misma. Y entonces apareció alguien que me hizo sentir vista. No me lo busqué, no lo planeé, simplemente pasó. Te escuchas como alguien que repite lo que ha leído en un blog de autoayuda, le dije. No eras una adolescente confundida, eras una mujer adulta, con una hija y un matrimonio. Lo que pasó no fue un accidente, Laura. Fuiste tú tomando decisiones, una detrás de otra, hasta acabar en la cama con otro y mintiendo cada día mientras volvías a casa. Lo sé, dijo con voz más baja. Y créeme que no estoy orgullosa. Pero tampoco me arrepiento del todo. No por haber traicionado tu confianza, sino porque si no hubiera pasado eso, seguiría igual de perdida. ¿No te arrepientes? Repetí, sin alterar el tono.
Vaya. No de haber estado con él, dijo. Pero sí de cómo lo manejé contigo, de cómo lo escondí, de no haber sido honesta desde el principio. Tendría que haberte dicho hace meses que ya no estaba bien contigo, que necesitaba distancia. Pero tenía miedo de romper todo, de hacerle daño a Martina. Pero no tuviste miedo de hacerlo escondida, le dije. No tuviste miedo de ensuciar nuestra casa con tu mentira, ni de usarme como coartada. Ahora vienes a hablar de honestidad como si eso sirviera de algo. No te estoy pidiendo que me perdones, respondió. Solo quiero que terminemos esto con algo de respeto. Sé que me equivoqué, que te fallé. Pero tampoco quiero pasar los próximos meses en guerra. Me quedé en silencio unos segundos. Tomé un sorbo del café, ya frío, y la miré. ¿Qué significa eso? ¿Quieres que firmemos el divorcio sin discutir? Sí, dijo. No quiero pelear por dinero, ni por la casa. Solo quiero que la custodia de Martina sea compartida y que intentemos hacer esto lo menos traumático posible para ella. ¿Y él? Pregunté. ¿Sigue en tu vida? No, respondió de inmediato. Se acabó. Hace días que no hablo con él. Fue una mierda, Rubén. Él quería una relación, y cuando todo se complicó, se echó atrás. Me di cuenta de que no tenía sentido seguir con alguien así. Estaba huyendo, no construyendo nada. Solo me estaba escapando de mí misma. No dije nada. Lo que más me molestaba no era que lo hubieran dejado, sino que su explicación me sonaba demasiado práctica. Como si me dijera que se había cansado del coche y lo había devuelto al concesionario. Me daba igual si seguía con él o no, lo que me jodía era la facilidad con la que pasaba página. ¿Y qué esperas ahora? Le pregunté. ¿Que vuelva a confiar en ti como madre de mi hija? ¿Que todo sea paz y armonía porque lo has dicho en voz baja? Solo espero que podamos hablar como adultos, dijo. No por nosotros, sino por ella. Martina no tiene la culpa de nada. Pero va a pagar igual, le contesté. Porque va a vivir con padres separados, porque va a notar que su casa ya no es la misma, porque va a ver que su madre y su padre ya no se miran como antes. Lo sé, admitió. Pero no hay forma de evitarlo ya. Lo único que podemos hacer es hacerlo bien desde ahora. Me quedé callado. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no tenía nada más que decirle. Había pasado la fase del grito, del insulto, de la discusión. Ahora todo era una línea recta hacia el final. Me levanté, dejé unos euros sobre la mesa y la miré. Voy a hablar con un abogado esta semana. Quiero dejar esto claro por escrito. Y también quiero que Martina lo sepa, de nuestra boca, no por intuición. Estoy de acuerdo, dijo. Tú decides cuándo. Será esta semana, le dije antes de girarme. Y no esperes una amistad de mi parte. No después de todo esto. Laura asintió y se quedó en la mesa mientras yo salía. Sentí que no me miraba. Caminé hasta el coche sin mirar atrás. Al llegar a casa, me metí en el cuarto de Martina. Estaba dibujando en la alfombra, ajena a todo. Me senté a su lado y le pregunté si quería ver una peli conmigo esa noche. Sonrió y dijo que sí. La abracé, más fuerte de lo normal. Y en ese momento supe que podía sobrevivir a esto. No iba a olvidar, pero tampoco iba a dejar que me destrozara. Ella ya no tenía poder sobre mí. No más. El jueves por la tarde fuimos los tres juntos a una cafetería tranquila, lejos del barrio, donde nadie nos conociera. Martina no sabía por qué estábamos allí los tres, pero tenía la cara seria, como si intuviera que algo no iba bien. Pedimos unas bebidas, y cuando llegó el camarero, Laura y yo nos miramos. Era el momento. Le expliqué a mi hija que su madre y yo habíamos decidido separarnos. No le di detalles,
no hablé de traiciones ni de terceros, solo le dije que las cosas entre nosotros ya no estaban bien y que vivir juntos no tenía sentido. Le dije que ella no tenía culpa de nada, que la queríamos igual que siempre, y que íbamos a seguir viéndola, cuidándola, apoyándola en todo, aunque ya no viviéramos bajo el mismo techo. Laura añadió que eso no cambiaba nada respecto a su vida diaria, que seguiría viendo a ambos y que seguiríamos siendo sus padres. Martina no lloró, pero bajó la cabeza y no dijo nada durante un buen rato. Cuando levantó la vista, preguntó si eso significaba que nunca más volveríamos a vivir juntos. Le dijimos que sí, que habíamos tomado esa decisión para que todos estuviéramos mejor. No fue una escena dramática, no hubo gritos ni llantos, pero cuando salimos de allí supe que algo se había roto en su mundo, algo que nosotros no podíamos arreglar. Me lo guardé. Me lo tragué como todo lo demás. Durante los días siguientes fuimos a ver a un abogado. Queríamos dejar las condiciones claras y firmar lo antes posible. Yo me quedaba en la casa y Martina viviría conmigo, pero con régimen compartido. Ella estaría en casa de su madre martes y jueves, y un fin de semana sí, uno no. Era lo mejor. Laura no puso pegas. Parecía dispuesta a firmar lo que hiciera falta con tal de terminar el trámite. En cierto momento, cuando el abogado nos dejó solos, me preguntó si pensaba odiarla siempre. Le respondí sin rodeos que no era cuestión de odio, que el odio se pasa. Lo que no se pasa es la decepción, la sensación de haber sido traicionado por alguien en quien confiaste completamente. Le dije que el día que cruzó esa línea sin pensar en las consecuencias, ya no era mi mujer. Me escuchó en silencio. Cuando terminó la reunión, se fue antes que yo. No me miró. No me dijo nada más. Y me di cuenta de que, aunque la situación me había destrozado, ya no la necesitaba. A partir de ahí empezó una rutina nueva. Las primeras semanas fueron incómodas, sobre todo cuando venía a recoger a Martina. No hablábamos mucho. Se limitaba a recoger a la niña y luego me mandaba un mensaje al final del día para decirme que ya estaba en casa. La primera vez que vi a Jorge fue en una de esas entregas. Estaba en el coche, al otro lado de la acera, esperándola. No bajó. No me saludó. Solo lo vi mirando hacia aquí, con las manos en el volante. Ella sí bajó y se acercó sola. Le dije que no volviera a traerlo, que no quería que Martina se cruzara con ese tipo. Me dijo que ya no estaban juntos, pero su tono sonaba falso. No le creí. Lo dejé pasar. No valía la pena discutir por alguien que no significaba nada para mí. Pero sí tomé nota. Cada cosa que hacía ella desde ese momento ya no tenía que ver conmigo, pero sí con cómo afectaba a mi hija. Esa era mi línea roja. Una tarde, mientras esperaba que Martina saliera del colegio, una madre se acercó y me preguntó si era cierto que Laura y yo ya no vivíamos juntos. Me dijo que había escuchado rumores, que alguien había comentado que Laura tenía pareja nueva. Me lo dijo con tono de lástima, pero no respondí. Solo asentí y le dije que prefería no hablar del tema. Me fui de ahí con la mandíbula apretada. No porque me afectara lo que dijeran, sino porque la historia se estaba expandiendo, y eso podía acabar afectando a mi hija. Esa misma noche hablé con Laura. Le dije que si seguía viéndose con ese tipo, al menos tuviera la decencia de hacerlo en privado. No por mí, sino por la niña. Le dije que si quería rehacer su vida, adelante, pero que no quería a nuestra hija en medio de otro escándalo. Me prometió que tendría cuidado. Que iba a dejar pasar un tiempo antes de hacer nada público. No le creí del todo, pero no tenía otra opción que confiar en que al menos esa parte la iba a manejar con cabeza. Con el paso de las semanas, empecé a encontrar cierto equilibrio. Volvía a casa después del trabajo, preparaba la cena, ayudaba a Martina con los deberes y veía una serie antes de dormir.
Había días en los que me sentía bien, en los que no pensaba en todo lo que pasó. Otros no. Había noches en las que me despertaba con un nudo en el estómago. No por ella, sino por todo lo que habíamos perdido. Por cómo una decisión mal tomada puede arruinar una familia entera. Pero poco a poco, el dolor fue dejando espacio a la costumbre. Y la costumbre es lo que te salva, porque te obliga a seguir adelante aunque no quieras. Un día recibí una carta del colegio. Martina había escrito una redacción sobre su familia. En el texto decía que sus padres ya no estaban juntos, pero que ambos la querían mucho y que eso era lo más importante. Me encerré en el baño a leerlo otra vez, lejos de ella. Me senté en el suelo y estuve varios minutos sin moverme. No lloré, pero me dolió leerlo. Me dolió que una niña de 10 años tuviera que escribir algo así. Pero también me dio cierta paz saber que no lo estaba llevando mal. Al menos no del todo. Un sábado, mientras tomábamos un helado, Martina me preguntó si yo tenía novia. Me pilló por sorpresa. Le dije que no, que ahora estaba bien así, que no necesitaba a nadie más en este momento. Me miró y me dijo que ella tampoco quería que tuviera novia todavía, que prefería que estuviéramos los dos solos, como ahora. Le sonreí. No le prometí nada, pero en mi cabeza supe que eso iba a durar mucho tiempo. Laura y yo no volvimos a discutir. No volvimos a hablar más allá de lo estrictamente necesario. Nos convertimos en dos personas que comparten una hija, un calendario, unas llaves duplicadas. A veces, cuando la veo, me parece increíble haber estado casado con ella tantos años. Otras veces siento lástima. No por mí, sino por ella, por haber tirado todo por la borda por alguien que seguramente ya ni está. Pero la mayoría del tiempo no siento nada. Y ese es el verdadero final. No el divorcio, no la mudanza, no las conversaciones de cierre. El verdadero final es cuando alguien deja de importarte. Cuando su nombre ya no te molesta, ni te hace daño, ni te remueve. Cuando puedes pasar por su lado sin pensar en lo que fue. Esa fue la última conversación importante que tuve con Laura. Y desde entonces, no ha hecho falta decir nada más.